Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada que tenemos el honor y el placer de que ASEMIP haya contado con el Colegio de Abogados para celebrarla, esta jornada sobre el menor en la ruptura parental. Yo además estoy especialmente agradecida porque me dejéis además la palabra para inaugurarla. La verdad que hoy, si hablamos de menores, no podemos evitar hacer referencia a la triste noticia con la que nos hemos levantado sobre la muerte de dos menores en Asturias, creo que ha sido, a manos presuntamente de su padre. Esta es una noticia que realmente a cualquiera, ¿no? Como persona, como madre, pero también especialmente a nosotros como abogados, nos toca muy de cerca, ¿no? Y creo que ahí tenemos los abogados una especial, los juristas, una especial obligación de luchar para que estas cuestiones se puedan, estos dramas se puedan evitar. Por eso yo creo que una de las buenas noticias es que exista ASEMIP, ¿no? Que exista una entidad que se dedica desde un punto de vista multidisciplinar a tratar específicamente las consecuencias, a investigar y a desarrollar medidas para minorar o incluso evitar, ojalá, las consecuencias que sobre los menores siempre se producen como consecuencia de la ruptura conyugal, que es, y además lo puedo decir porque yo soy hija de padres separados, un momento en el que muchas cosas se te rompen, ¿no? Cuando eso lo vives, ¿no? Yo creo que en muchas cosas se ha avanzado, evidentemente, y en la regulación de la separación y del divorcio se hicieron en su momento y se van haciendo siempre progresos, pero siempre hay, desgraciadamente, yo creo que los menores son uno de esos daños colaterales de determinadas situaciones que en su, digamos, parte principal han avanzado, como en la regulación y en las consecuencias del divorcio, pero los menores han quedado, yo creo que a día de hoy están todavía como un daño colateral del que nadie se ocupa específicamente o que nos ocupamos con carácter secundario. Yo creo que eso es algo que debe ir cambiando. Creo que debemos hacer que poco a poco se imponga este concepto todavía abstracto, como comentábamos antes de entrar, del interés superior del menor. Creo que es nuestra obligación preservar a nuestros hijos e hijas de todo lo que les pueda suponer un cambio y un drama en su más tierna infancia, porque eso va a determinar los ciudadanos y las ciudadanas que serán en el futuro, ¿no? Esta era un poco la reflexión que yo os quería hacer llegar, que la verdad es que se me ha trastocado todo con la noticia tan triste, ¿no? Creo que lo único que hace es reforzar la necesidad de que esta jornada hoy tenga lugar, la necesidad de que existan entidades como ASEMIP que se dediquen específicamente a esto. Yo además ya he felicitado a su presidenta y a su vicepresidenta y a su vocal porque creo que tiene un objeto muy concreto. Y creo que esta es la forma de verdad de atajar y de ayudar a que los problemas se resuelvan, ¿no? Que no se perderá en generalidades o en un objetivo demasiado genérico, sino que vais exactamente a donde está el problema, que yo creo que es un problema que todavía requiere solución y en el que todavía hay mucho por hacer. Yo, sin más, ya os felicito nuevamente por la jornada, por el objeto social que tenéis. Os animo, os pongo a disposición el colegio para que contéis, que ya tenéis entre vuestros miembros a abogados y juristas en general, pero el colegio está a vuestra disposición. Muchas gracias, Sonia. Soledad, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. Agradecer la presencia aquí de todos vosotros. Antes que nada quiero agradecer al colegio, al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a su decana, que hoy nos acompaña, la cesión de sus instalaciones y la colaboración que nos han prestado en la organización de esta cuarta jornada de ASEMIP, una jornada científica.
el debate vamos a centrarlo hoy en una pregunta. La pregunta es ¿quién defiende el interés del menor en los procesos de ruptura? Esa pregunta, que en principio puede ser fácil de responder, todo el mundo dice, bueno, pues todo el mundo defiende el interés del menor. A lo mejor no es tan fácil de contestarla. La realidad es que lo primero que tendríamos que hacer sería, como ha dicho Sonia, definir qué es el interés del menor, porque tenemos un concepto muy abstracto de lo que es ese interés, ¿no? Para esto nosotros, una vez perfilado este concepto, deberíamos de tener muy claro que el interés del menor no puede ser general. Es decir, cada menor tiene su interés propio. Cada familia es una entidad con unos problemas determinados, un niño con unas necesidades determinadas. Y con esto quiero decir que toda solución en proceso de familia, cualquier solución generalizada, no es solución. Nosotros defendemos que Juan, María, Pablo, cuando sus padres se separan y tienen que ir a un juzgado a determinar con quién quedan, con quién no quedan, qué régimen de visitas tienen, necesitan un traje a medida, necesitan que ese juez, ese equipo técnico, se centre, se preocupe por ellos y vea la condición especial de su familia, su situación, y de acuerdo con bueno, pues acuerde unas medidas concretas. Ese traje a medida lo defiende ASEMIP desde el principio, porque, como insisto, las soluciones generales en derecho de familia no son soluciones. ¿Esto por qué pasa? Esto pasa por una cosa fundamental, y es tener unos juzgados especializados. Eso es lo primero. Mi ciudad, Málaga, donde yo ejerzo, Málaga capital sí tiene juzgado de familia, pero todo el resto de la provincia no tiene juzgado de familia. Está Marbella, tan conocida, está Fuengirola, muy grande, con mucha población, pero no hay juzgado de familia. Eso nos hace pensar que a veces una persona que tenga la suerte o la desgracia de vivir en Marbella, más bien suerte, pero bueno, en este caso, a lo mejor no tiene tanta suerte, ¿no? Porque tiene que ir a un juzgado que a lo mejor un poquito antes lo que ha estado viendo es blanqueo de capitales. Yo quiero decir que esta idea de tener unos juzgados de familia especializados debe ser una prioridad en todos los foros para pedirlo, ¿no? Pero no solamente eso, también hace falta, que es lo que hablamos antes, Sonia, unos equipos técnicos también especializados, porque nosotros tenemos que tener conciencia, y lo sabemos todos, que en un procedimiento de familia el juez solo no puede arreglar nada en estas cosas. Aquí hace falta un psicólogo, un trabajador social, y ese psicólogo y ese trabajador social tiene que estar especializado en la materia que se está tratando en ese momento entre manos, los niños, la familia. Si no conseguimos eso, tampoco tenemos nada. Tampoco en Málaga hay equipos técnicos, no sé, en muchísimas ciudades de España tampoco los hay, en Málaga sí, pero insisto, en la provincia tampoco. Insisto también que esos equipos técnicos tienen que tener un protocolo de actuación. No vale cualquier equipo técnico, no vale cualquier psicólogo que ha salido de la universidad. Hace falta un protocolo para la elaboración de esos informes periciales que den cierta garantía a lo que ellos están tratando, ¿no? Solamente de esa forma tendemos, así me entiende, que se conseguirá encontrar ese concepto abstracto que todo el mundo tenemos, que es el interés de Pablo, de María, de Jorge, en ese procedimiento de familia que se está tramitando de sus padres. Yo no me quiero extender mucho más, solo quiero explicar un poquito lo que es ASEMIP. ASEMIP es una asociación científica, y su peculiaridad está en que no es solamente de abogados o de cualquier otro profesional, es una asociación multidisciplinar. Ahí está su riqueza y ahí está lo que le diferencia del resto de las asociaciones. O sea, hay médicos, hay jueces, hay fiscales, hay educadores, hay psicólogos, clínicos y forenses, hay trabajadores sociales. Todos nosotros formamos una asociación en la que aportamos nuestros diferentes puntos de vista y enriquecemos, lógicamente, las soluciones y las respuestas que se pueden dar a un mismo problema. Desde aquí yo quiero animar a todos los asistentes a formar parte de ASEMIP, porque qué duda cabe que nuestros objetivos son el interés de todos nosotros y de nuestras familias. A todos nos toca, por suerte o por desgracia, cualquier ruptura, y estos problemas familiares pues son vividos en todas las familias o casi todas. Yo agradecer nuevamente la acogida en este colegio y dar la bienvenida a la jornada.
A ver, buenos días. Mi nombre es Charo García Mariscal, algunos de vosotros ya me conocéis. Soy abogado, ejerzo en Madrid y estoy especializada en Derecho de Familia, nacional e internacional. En ASEMIP a mí me corresponde, en eso estoy, en ello, el tomar parte en ser el nexo de unión entre nuestro derecho nacional y el derecho internacional, que es lo que está pasando en Europa. Cómo se está organizando, cómo se organizan los distintos países europeos y sobre todo aquellos que tienen más años de tradición democrática. Entonces, esa es un poco mi labor. Pero antes de todo, quiero agradecer a nuestra decana y quiero expresar mi satisfacción de tener una decana, finalmente, sentada en nuestro colegio. Han sucedido muchos cambios, los colegiados de Madrid estamos muy contentos, yo estoy muy contenta. Entonces, muchas gracias, decana, nos has ofrecido las instalaciones, os habéis puesto a nuestra disposición desde el primer momento y eso es de agradecer porque no siempre ha sucedido así. Entonces, bueno, ASEMIP es una asociación esta es la cuarta jornada, o sea que somos muy pequeñitos todavía, estamos empezando a dar nuestros primeros pasos, pero sí que es cierto que ha tenido una acogida estupenda dentro de toda la sociedad y de la comunidad multidisciplinar dentro del derecho de familia. Comenzó siendo un poco de bebé, un bebé que pataleaba y que daba mucha guerra, y ahora ese bebé se ha estabilizado, es más educadito, es más formalito y estamos haciendo las cosas con mucho cuidado, con muchas ganas y con mucha ética. Entonces, como os decía anteriormente, yo me he encargado, pues porque me lo han encargado la presidenta, la vicepresidenta y el resto de mis compañeros vocales, de hacer un estudio de qué estaba pasando en el resto de los países europeos, cómo se está mirando eso. Y un poco también, pues porque yo también llevo esa parte en mi despacho de internacional y veo qué es lo que está pasando. Hombre, no es lo mismo la evolución que ha tenido España en relación con la custodia compartida que la que ya vienen teniendo otros países, ¿no? Es de alabar que en estos años de democracia hayamos dado estos saltos tan importantes en derecho de familia, como es lograr la custodia compartida en algunas regiones españolas, pero es de criticar que no la tengamos en todo el territorio nacional. Entonces esto hay que levantar la voz, porque no es la igualdad de todos ante la ley. Y esto está en la Constitución. Entonces, ASEMIP es esa voz. ASEMIP también es la voz y el instrumento para cuando haya un problema de envergadura que tenga que llevarse a una corte internacional, a las comunidades europeas o a un tribunal superior. ASEMIP, ese es el instrumento. Es decir, queremos ofrecer a la sociedad española, como después os hablará el catedrático Cardona, y él realmente es un experto y ayer nos dio ya una pincelada de cómo se puede acudir a determinadas instancias y organismos internacionales para defender el interés del menor y también para enmarcar cuál es el interés del menor. O sea, vamos a establecer el concepto. Entonces, como os venía diciendo, con estas ganas, con esta ilusión, ha empezado ASEMIP su nueva andadura. Y esa andadura es, el primer objetivo, es armonizar realmente todas las legislaciones de todas las regiones españolas y es decirle a nuestros representantes que sea el instrumento para implementar también nueva normativa o la que tenemos, hacerla más eficiente y más eficaz. Decirles, miren ustedes, o sea, es que no se está cumpliendo la Constitución, es que como un niño, sus padres se divorcian en Móstoles o en Alcorcón o en Madrid capital, no hay una ley de custodia compartida, pero tú te vas a Barcelona y hay una ley de custodia compartida y hay un plan de coparentalidad. Entonces, pero vamos a ver, ¿por qué no podemos establecerlo en todo el territorio nacional? Entonces, es una obligación del legislador establecer eso y establecer esos juzgados de familia a nivel nacional, porque todos tienen derecho a tener ese trato igualitario por parte del Ejecutivo y por parte del Legislativo y concienciar a los operadores que están tratando estas materias. Y bueno, es que como esto es inagotable, yo podría estar toda la mañana contando cosas y yo, no. Pero en fin, voy a limitarme a deciros que realmente por parte de la presidenta, de la vicepresidenta, de todos mis compañeros que están en la Junta Directiva, es una unidad de destino.
no sé si en la Universal, pero puede ser que en la Universal. Estamos muy unidos, tenemos unos mismos criterios, nos encanta trabajar juntos. Maripaz ha organizado estas jornadas, siendo ella de Madrid, pero siendo ella, teniendo su despacho en Alicante, y las ha organizado maravillosamente. Ha buscado unos ponentes estupendos a instancia de nuestra presidenta, que tenía una relación personal con estos ponentes y que realmente van a dar a las jornadas una altura de la cual nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos. Y decir que todos mis compañeros vocales y yo misma, y hablo por ellos, estamos comprometidos en conseguir una legislación más armonizada, en conseguir que los niños y los derechos de los niños sean respetados en España y en conseguir que nuestra voz no se quede solamente a instancias de la comunidad o del Estado, sino que tenemos el firme propósito de llevarla allá donde podamos llevarla. Muchas gracias. Sí, bueno, entonces, disculpadme. Paso la palabra a la vicepresidenta y organizadora de estas jornadas, Maripaz Antón. Ante todo, buenos días, gracias por estar aquí y acompañarnos en esta jornada que hemos hecho, bueno, en mi ciudad, aunque resida y tenga otra ciudad de acogida, pero para mí es un gran honor estar en este colegio y el apoyo que hemos recibido de la decana, que ha sido incondicional en esta labor que hemos iniciado, que inició la asociación este año, concretamente en la ciudad de Granada, el 28 de marzo, donde hicimos un homenaje a nuestro anterior vicepresidente, don Carlos Tobar, que fue el alma mater de la asociación cuando se constituyó en el año 2008, y en ese momento iniciamos la andadura al hecho de ir impulsándola, no solamente, como ha dicho Rosario, a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hemos estado en primer orden en la ciudad de Alicante el pasado 16 de mayo, también hemos estado en Barcelona el 19 de septiembre, el 31 de octubre estuvimos en Valencia, donde también llevamos a cabo una jornada en la Ciudad de la Justicia que ha tenido también una gran acogida sobre los informes psicosociales. Y hoy nos encontramos aquí a celebrar esta jornada para debatir un tema que, como se ha explicado mis compañeras, es un tema en el que todos los que intervenimos en el conflicto parental nos encontramos con muchos problemas y muchas deficiencias. Y yo creo que entre todos, porque es evidente que ASEMID es una asociación en la que tiene muchas ilusiones, somos grandes trabajadores, en el que cuenta nuestra red profesional, no solamente hay abogados, sino que también hay psicólogos dentro de la junta directiva y dentro de la asociación, como ya os han dicho, hay fiscales, también hay jueces, hay médicos, hay docentes, en los que ahora mismo están impulsando y están ayudando a que se nos escuche. Y sí que os puedo asegurar que en este año que llevamos se nos está escuchando. Nos estamos reuniendo con autoridades. Es un tema muy sensible. Nos dicen que nos van a introducir, que van a hacer caso a estas modificaciones que hemos preparado miembros de la Junta Directiva. Por ello entendemos que este acto es un acto muy importante porque vamos a debatir un hecho que es el interés del menor. ¿Quién defiende el interés del menor? Que hablamos mucho, es un concepto muy abstracto, pero yo creo que hay que buscar soluciones. Y al final, porque en esa lucha o en esa guerra están esos niños, y si entre todos buscamos soluciones, porque está claro que ASEMID sí que está logrando cosas, pero también somos conscientes que el reto que tenemos es un reto muy difícil. Y si cuanta más apoyos que tengamos, colegios, como el que estamos recibiendo el Colegio de Abogados, también tengo que resaltar el Colegio de Abogados de Alicante, que su decano no nos ha podido acompañar, pero su labor ha sido también incondicional, y otros colegios como el Colegio de Barcelona, también el Colegio de Abogados de Valencia, es decir, que no solamente estamos hablando que se está incorporando el Consejo General de lo que es la abogacía, la Fundación, también la Defensora del Pueblo también nos ha recibido, es decir, que todo el mundo de alguna manera está apoyando esta situación. Si vamos sumando todos los que pertenecemos a esa área, al final lograremos el objetivo. No quiero extenderme más porque si no extenderíamos la jornada y yo creo que lo importante aquí es que comencemos. Os presento a don Jorge Cardona Llorens, que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia, es doctor en Derecho y es miembro español de la Convención de Derechos del Niño en la ONU. ¿Qué os voy a decir de don Jorge? Su currículum es
inmenso, ha intervenido en multitud de seminarios, convenciones a nivel internacional, ensayos, libros. Bueno, podríamos estar aquí toda la mañana exponiendo. Es un gran, lo que sí que puedo decir que es un gran defensor de los derechos humanos y especialmente el derecho de los niños. Y qué mejor que pasarle la palabra y que él mismo nos ilustre esta mañana con la ponencia en la que hemos preparado sobre el concepto de interés del menor en el ámbito internacional en base a la observación 14 del artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño. Jorge, adelante. ¿Sí? Sí. Claro, sí. Buenos días, muchas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo a SEMIP y al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid la invitación a participar en las jornadas. Yo no soy de ASEMIP, por lo tanto puedo hablar con más libertad de del buen trabajo que hace la asociación y de la necesidad de que existan asociaciones como esta que defiendan el interés superior del niño. Primer paréntesis, no me oiréis pronunciar la palabra menor durante las sesiones. En Naciones Unidas es un término rechazado, no aceptado. Se utiliza siempre el término de niño. En muchos países el término menor tiene un significado peyorativo y por lo tanto no es siempre utilizado el término de niño o de niño, niña y adolescente, que ya es mucho más largo. Pero eso no quiere decir que yo considere que en España debe dejar de utilizarse, porque yo creo que aquí no tiene el significado peyorativo que tiene en América Latina fundamentalmente y por lo tanto no plantea problemas. Pero yo hablaré siempre de niño porque es aunque alguna vez se me pueda escapar, es el término que tengo introducido. Bien, pues como decía, es muy importante que existan asociaciones como ASEMIP que tienen en sus funciones el defender el interés superior del niño desde un punto de vista interdisciplinar, desde un punto de vista múltiple, es decir, no solamente investigando, difundiendo, sensibilizando, sino también actuando en defensa del interés superior del niño cuando sea necesario y cuando se vea que hay que actuar allí donde sea. Bien, se me ha pedido que hable de el concepto del interés superior del niño. Antes de ello, os voy a... No, tengo que apretar hacia allí, me has dicho. A ver, no va, no funciona. A ver si conseguimos... No, por aquí... Ah, sí, funciona al revés. Exacto, es para atrás. Muy bien. Primero me enmarco el ámbito en el que yo trabajo, que es la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño, estoy seguro que todo el mundo ha oído hablar de ella, entre otras cosas porque la semana pasada se celebró el 25 aniversario de la Convención, lo cual implicó que íbamos de festejo en festejo celebrando los 25 años a lo largo del planeta, por lo menos en mi caso, que visité 6 países diferentes en 8 días para los actos del 25 aniversario de la Convención. Es el tratado más ratificado de todos los tratados internacionales que existen en el mundo. En la historia de la humanidad nunca ha habido un tratado que tenga 194 ratificaciones. Ni siquiera la Carta de la ONU, hay más estados parte en la Convención de los Derechos del Niño que en la ONU. Son en realidad todos los estados del mundo menos 3. Los únicos 3 que no han ratificado a fecha de hoy son Somalia, Sudán del Sur, que es un estado relativamente nuevo, y los Estados Unidos de América. Son los 3 únicos estados que no han ratificado, y en el caso de los Estados Unidos de América, aunque no ha ratificado la Convención por motivos complejos, pero explicables, aunque no justificables, sí ha ratificado los protocolos, de los que enseguida hablaré, por lo tanto sí que forma parte del sistema. La Convención hace 25 años implicó en el mundo del derecho la consagración de un cambio de paradigma. El niño había sido considerado tradicionalmente, en el marco del derecho, como un objeto de protección, algo que debía de ser protegido, algo que era regulado, algo que pertenecía a los padres y que, sin embargo, había que proteger. El cambio de paradigma que se inicia a finales del siglo XIX y que se consagra en la Convención es: el niño no debe de ser un objeto de protección, el niño es un sujeto de derecho.
Y como sujeto de derecho tiene una individualidad y hay que considerarlo en tanto que sujeto de derecho. Eso que la Convención consagra por fin definitivamente no quiere decir que desde hace 25 años el niño sea un sujeto de derecho en todas las partes del mundo. Muy al contrario, todavía estamos lejos en muchas ocasiones de que eso se produzca y de que efectivamente se considere al niño como un sujeto de derecho pleno y no se considere como algo que pertenece y que debe de ser regulado y protegido, pero que no tiene derecho a participar, que no tiene derecho a admitir su opinión, que no es un sujeto pleno de derecho. De hecho, bueno, luego hablaremos de ello, en el ámbito internacional este año hemos empezado a terminar de plasmarlo, pero nos ha costado 25 en el ámbito internacional, en los ámbitos internos más. Una vez dicho que el niño es un sujeto de derechos, ya no nos haría falta un tratado sobre sus derechos. ¿Cuáles son los derechos del niño? Los derechos que tiene cualquier persona. Ya tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura, el Convenio contra la Discriminación Racial. Todo eso son los derechos del niño, como cualquier otro. Pero lo que hace la Convención es considerar que el niño es un sujeto de derecho, pero es un sujeto de derecho en situación de especial vulnerabilidad y que por lo tanto encuentra barreras para el ejercicio de sus derechos, encuentra situaciones en las que es más fácil que se le violen sus derechos por su situación de vulnerabilidad, por sus condiciones. Y por lo tanto, la Convención está realizada en la perspectiva de fijar las obligaciones del Estado para eliminar las barreras, las obligaciones del Estado para establecer mecanismos de protección ante las situaciones de vulnerabilidad simple o de múltiple. No es lo mismo un niño que una niña. La niña se suele encontrar en situación de mayor vulnerabilidad. Si la niña tiene una discapacidad, situación de mayor vulnerabilidad. Si es migrante, mayor vulnerabilidad. Si además es indígena, mayor vulnerabilidad. Todo eso va sido teniendo en cuenta por la Convención y va estableciendo obligaciones del Estado para los diversos ámbitos. En el ámbito de la justicia juvenil, pues no es lo mismo un adolescente en conflicto con la ley que un adulto, y por lo tanto se exige un sistema de justicia juvenil separado, diferente, con unas finalidades, con una especialización, etcétera, etcétera. Esa es la finalidad de la Convención. De tal manera que al final la Convención tiene un contenido clásico en la cual se habla de la asistencia básica, la educación, la salud, las medidas de protección ante esos sitios, contra los abusos, el trabajo, la explotación, los derechos y libertades, el derecho a la identidad, el derecho al registro, que es el derecho más básico de todos los derechos. Un niño no registrado no existe jurídicamente y por lo tanto no tiene ningún derecho. Bueno, cuando se hizo la Convención, el índice de niños registrados en el mundo era del 57%. Eso quería decir que la mitad casi de los niños del mundo no estaban registrados. A fecha de hoy estamos en el 87-88%, pero todavía tenemos un 13% de niños que no existen. Y por lo tanto no están en las estadísticas, no tienen ningún tipo de documentación para llegar. Y en algunos de los países que analizamos en el comité, os explico rápidamente qué es lo que hago yo, que a todo esto no lo he dicho. La Convención crea el Comité de Derechos del Niño, que es un órgano que está formado en la actualidad por 18 personas a título individual. Independientes, es decir, que aunque yo soy español, yo no represento a España y de hecho, para garantizar la independencia y la imparcialidad, yo no puedo estar presente cuando se habla de España, ya que efectivamente mi candidatura al comité fue propuesta por el gobierno español, aunque luego fue votada por los 194 estados, de ser votado por mayoría absoluta de los estados parte en la Convención. Pero como te ha propuesto el gobierno del que eres nacional, pues a evitar que alguien pueda pensar que has entrado allí para defender a tu estado, pues no participas en los debates en los cuales se habla de tu estado. Y nuestra función es controlar la aplicación de la Convención. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos en primer lugar a través de que vienen cada 5 años los estados al comité a ser
entre comillas, examinados sobre cómo están aplicando la Convención, qué legislación tienen, qué políticas tienen, qué prácticas tienen, qué presupuestos emplean, y nos explican cómo están aplicando la Convención. Tenemos un diálogo políticamente incorrecto, es decir, que no es algo que sea muy diplomático, y que termina al final con que les formulamos unas recomendaciones para los siguientes 5 años. Cuando vuelven a los 5 años nos tienen que decir qué han hecho respecto a las recomendaciones que les dijimos y qué más cosas han hecho, porque se les ha ocurrido a ellos ir haciendo para aumentar la aplicación. Y este es el sistema que tenemos de control de lo que van haciendo. Luego tenemos otras funciones, algunas de las cuales os las explico muy rápidamente. Después, pues como os decía, ya se me ha ido yo porque estaba yo hablando del comité, pero así que algunos de los estados que vienen al comité pues todavía están por debajo del 50% de niños registrados, por lo tanto sigue siendo un problema grave el que nos encontramos. Bueno, junto al establecimiento de esas obligaciones y en ese marco para el Estado, la Convención tiene un aspecto revolucionario, lo que supuso el cambio de paradigma, que son 2 artículos de la Convención, el artículo 3 y el artículo 12, que son 2 artículos que hay que leer conjuntamente. Vamos a ver si consigo que esto pase. No, ahora va al revés. ¿Cómo hago para que esto vaya? Socorro. Ya, el artículo 3 y el artículo 12. El artículo 3 es el artículo del interés superior del niño, en el cual se dice que toda decisión que afecte, ahora lo aparecerá el texto, toda decisión que afecte a un niño deberá de ser adoptada teniendo como una consideración primordial el interés superior del niño. Eso nos dice el artículo 3. Y que implica que en las decisiones que afectan al niño, el niño es un sujeto de derecho y que por lo tanto debe de ser contemplado como sujeto de derecho y deben de ser contemplados sus derechos y no los intereses de los otros sujetos que participen o que se vean afectados por la decisión. En el caso de que estamos hablando aquí, no por los intereses de los padres, sino que lo que le afecta al niño debe de tenerse en cuenta el niño y no lo que ocurra con los demás, ¿no? Lo que digan los demás. El segundo es el artículo 12, que es el que nos dice que los niños deben de ser escuchados en cualquier decisión que les afecte y que además esa opinión debe de ser tenida en cuenta y debe de poder influir en la decisión. Por lo tanto, el niño, como cualquier otro sujeto de derecho, en una decisión que le afecte debe de tener derecho de audiencia y expresar su opinión. No dice el artículo 12 que se le escuchará en función de su edad y madurez. Dice que se tendrá en cuenta la opinión en función de su edad y madurez. Es decir, todo niño debe de ser escuchado, aunque tenga 2 o 3 años, o 4 o 5. Hay muchos modos de expresarse, no solamente el oral, los dibujos, la expresión corporal, son modos de manifestar cuál es la opinión. Todo niño debe ser escuchado y en función de su edad y madurez se tendrá en cuenta en la decisión la opinión marcada por el niño. Bien, estos 2 artículos, si los leemos conjuntamente, son los que implican el cambio revolucionario, el niño como sujeto de derecho. Y por lo tanto los que implican que la dinámica democrática al respecto. Para terminar la introducción, junto a la Convención que establece esto, a lo largo de los años, de estos 25 años, se han elaborado 3 protocolos. Protocolos son 3 tratados que van unidos a la Convención, aunque solamente obligan a los estados que han ratificado la Convención. Esos 3 protocolos son, en primer lugar, el OPS, que es el protocolo sobre venta de niños, prostitución y pornografía infantil, que se viene referido a estas situaciones especialmente graves y algunas de las cuales además no estaban contempladas en la Convención, ya que la mayor parte, por ejemplo, de la pornografía pues hoy se hace a través de las tecnologías de información y comunicación y necesitaba una regulación específica para la lucha
y la cooperación internacional contra la venta, la tipificación de lo que supone venta de niños en los códigos penales, la prostitución y la pornografía y la exigencia de obligaciones de cooperación jurídica entre los Estados para luchar contra estos temas. El segundo protocolo, de la misma fecha, los dos son del año 2000, los dos primeros, es sobre los niños en conflictos armados y que tiene que ver con los niños soldados, pero no solamente cuando el niño está en una situación de conflicto armado. España también tiene obligaciones derivadas del OPAC, del Protocolo en Conflictos Armados, porque viene referidas al reclutamiento de los niños, viene referida a la atención a los niños que puedan haber estado involucrados en un conflicto armado cuando llegan a la frontera solicitando asilo y refugio, viene referido a la venta de armas de pequeño calibre a estados donde puede haber niños implicados en el conflicto armado, es decir que también establece obligaciones para los estados donde no hay conflicto armado. Y finalmente, bueno, el OPS tiene 169 ratificaciones, porque el mes pasado ratificó otro, y el OPAC no tiene 17, me he equivocado, esto es que tenía mucho sueño cuando esta noche preparaba esto, son 157 ratificaciones, el 5 me lo he comido, y tampoco son 157, sino 158, puesto que el mismo que ratificó el OPS ratificó también el OPAC. Estos protocolos, por ejemplo, sí, admiten estados que no son parte de la Convención y por lo tanto Estados Unidos sí ha ratificado estos protocolos aunque no haya ratificado la Convención. Y el último protocolo, el tercer protocolo, que vine yo a esta misma sala a explicar hace unos meses, es el OPIC. El OPIC es el protocolo que permite la presentación de demandas de comunicaciones individuales por violación de la Convención o sus protocolos contra un Estado que haya ratificado el tercer protocolo. Que a fecha de hoy, tras la ratificación antes de ayer de Argentina, son 15 estados los que han ratificado. Entró en vigor con la 10ª ratificación, España fue el 5º en ratificar y entró en vigor el 14 de febrero. Este protocolo permite que un o sus representantes, cuando haya agotado los recursos internos, pueda acudir al comité denunciando al Estado y el comité, en el marco de un proceso en el que oirá a las partes, decidirá si ha habido o no violación y cuál es la reparación adecuada en el caso de que haya habido violación, desde una indemnización hasta el cambio de una ley, de una práctica, de una política, etc. Bien, hecha toda esta introducción, vamos a lo que hemos venido aquí, que es hablar del interés superior del niño. El artículo 3, como señalaba, dice lo que aparece ahí en el PowerPoint: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, del bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se tenderá será el interés superior del niño. Esto nos dice el artículo 3. ¿Qué nos encontrábamos en el comité? Pues nos encontrábamos que esto era interpretado, pues como antes decía, de una manera, esto es un concepto muy abstracto, y entonces te vería un Estado y te decía, no, hemos prohibido el castigo corporal, pero salvo en interés superior del niño. Entonces dices, ¿cómo que salvo en interés superior del niño? Entonces, mi primer caso, el primer Estado con el que yo fui relator dentro del comité, cuando se examina un Estado se nombra un relator, que es el responsable de estudiárselo todo. Los demás hacen preguntas sobre cosas de su especialidad, pero el relator se llega a estudiar todo. El primer Estado del que yo fui relator, cosa de la que me enteré 48 horas antes de ser relator, porque acababa de entrar en el comité y no dormí, o sea, las típicas 72 horas en las que uno no duerme leyendo. De cada Estado venimos a tener depende de estados. Hay estados que solamente tenemos 2.000 o 3.000 folios de información, pero en otros llegamos a tener hasta 9 y 10.000 folios de información. Está el informe del Estado y los de las ONGs, los de UNICEF, los de la UNESCO, los de la FAO. Entonces, a este Estado llega la ministra que presidía y yo observo el dossier y digo, mire, yo he visto que ustedes tienen la edad de matrimonio en los 14 años para las niñas y en los 16 años para los niños, pero que está prevista la posibilidad de que la niña se case antes de los 14 años con autorización judicial en interés superior de la niña.
Y veo que ha habido 107 autorizaciones en el último año de niñas de menos de 14 años. ¿Me puede usted explicar qué es para usted el interés superior de la niña? O sea, un caso, explíqueme un caso en el cual ¿por qué se ha autorizado? Y me dijo, eso es muy fácil de explicar. Digo, pues vamos a ver. Dice, mire, en mi país, una niña que es abusada sexualmente por un adulto, el adulto está penado con pena de muerte, salvo que se case con la niña, en cuyo caso no hay delito. Y claro, yo me quedé así mirando y dije, yo entiendo el interés del adulto, ¿qué pasa? Literalmente, dije yo, ¿qué pasa? Iba a ser condenado a muerte a que ustedes le regalan una niña para que abuse sexualmente de ella todos los días. Pero no entiendo el interés superior de la niña. Entonces, claro, se enfadó la ministra diciendo, este señor es un ignorante. Dijo, mire usted, esa niña, por el hecho de haber sido violada, su único futuro es la prostitución. Sin embargo, si se casa con su abusador, es aceptada socialmente y tendrá una vida normal. Entonces, ¿qué te estaba explicando esta mujer? Te estaba explicando que no entiende a la niña como un sujeto de derecho, que no entiende a la niña como víctima de un delito, y que por lo tanto lo que hay que hacer son medidas de rehabilitación y reinserción de la niña, y lo que hay que hacer es cambiar la sociedad para que no envíe a la prostitución a esa niña, pero jamás hay que casarla con el abusador. Entonces, pero para ellos eso era el interés superior de la niña. Incluso, pero esto uno enseguida piensa que estamos hablando de un país musulmán, en vías de desarrollo, que vive la Edad Media, tal. Luego te encuentras con otros estados que te dicen, no, nosotros tenemos una legislación magnífica, y ahora vamos a hablar de un país nórdico, rico. Cuando voy a decir algo malo, nunca cito el Estado. Esto en la ONU nunca se hace. No puedes decir... pero cuando vas a decir algo bueno sí que dices, este Estado, ¿no? Entonces esto es lo políticamente correcto, es para lo bueno se cita el Estado, para lo malo no se cita. Se dice un Estado, ¿no? Entonces, hay un Estado nórdico, rico, desarrollado, que tienen un excelente sistema de educación inclusiva, donde los niños con discapacidad pueden perfectamente estudiar, porque hay un sistema de adaptación en la escuela ordinaria, que la escuela ordinaria es la que se adapta a las diferencias. Pero también tienen un excelente sistema de educación especial, segregado. Y yo digo, bueno, ¿cómo tienen ustedes tan buen sistema de educación inclusiva y además mantienen el sistema de educación especial? Y dice, no, esto es una decisión de los padres. Los padres deciden, en interés superior del niño, si debe de ir a una educación o a otra. Digo, ¿pero cómo y quién evalúa si esa decisión es correcta? Dice, nadie. Los padres saben lo que es el interés superior del niño. Dice, ¿cómo que los padres saben lo que es el interés superior del niño? Un niño con una discapacidad va a ir a una escuela segregada, va a estar separado, no va a estar incluido en la sociedad porque los padres... porque se sienten más cómodos para su protección, porque les reproduce más tranquilidad, han decidido segregarlo y el niño va a quedar excluido de la sociedad. ¿Y eso es interés superior del niño? Ya, lo que te vas dando cuenta, lo que nos íbamos dando cuenta en el comité, es que los estados no tienen claro lo que es el interés superior del niño y que las interpretaciones de lo que es el interés superior del niño son muy diferentes y que normalmente lo que está ocurriendo es que el interés superior del niño ahora traducido como lo que a mí me parece que es mejor para el niño. Entonces, yo hace 3 semanas en una jornada del Consejo del Poder Judicial aquí en Madrid, pues oía a un juez diciendo, el interés superior del niño es tener sentido común. Entonces yo aplico el sentido común y lo que a mí me parece mejor para el niño es lo que hago. Y digo, ¿cómo? Y yo decía, Dios mío. Entonces, entonces, claro, el comité que se iba dando cuenta de todo esto decidió hacer una observación general. ¿Qué son las observaciones generales? Las observaciones generales son unos documentos en un máximo de 7.000 palabras. Este es un límite económico, pero clave. Si haces 7.001 te dicen, tienen ustedes que quitar una, no se puede publicar. Eso sí, en inglés, que se usan muchas menos palabras. Entonces, en un máximo de 7.000 palabras en inglés, intentamos explicar a los estados el contenido
de algunos artículos de la Convención o cómo debe de aplicarse la Convención a determinadas situaciones específicas. Intentar ayudarles a comprender las obligaciones que ellos tienen. No les damos obligaciones nuevas, sino decimos, mire, de lo que dice la Convención, usted debe tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, tenemos una observación general sobre el derecho del niño a ser escuchado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se aplica en el ámbito sanitario? ¿Cómo se aplica en el ámbito judicial? ¿Cómo se debe de aplicar? Entonces les vamos explicando lo que quiere decir el derecho del niño a ser escuchado. O sobre los fines de la educación. Decir, ¿no? ¿Qué finalidades debe tener la educación? O sobre los niños con discapacidad. Y entonces, bueno, ¿cómo debe usted vigilar especialmente la aplicación de la Convención a los niños que tienen discapacidad? Entonces decidimos hacer una observación general sobre el interés superior del niño. Intentar explicarles a los estados qué es el interés superior del niño y cómo hay que aplicar este artículo, con lo cual era un enorme reto. Enorme reto, el que además a mí me tocó ser el relator, con lo cual ahí estuvimos trabajando durante un tiempo. Y eso se tradujo en una observación general, que es la número 14 del comité, aprobada en febrero de 2013 y que de lectura obligada para cualquiera que tiene que trabajar en interés superior del niño, ya que, tal y como ha dicho, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español, las observaciones generales, en la medida en que lo que están haciendo es explicar el contenido del tratado, deben de ser tenidas en cuenta, ya que los tratados internacionales, artículo 96 de la Constitución, válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente, forman parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas de conformidad con lo que diga el propio tratado de las normas generales del derecho internacional. Como veis, aunque me dedique al internacional, me sé de memoria también la Constitución. Entonces, lo que tiene que ver con el derecho internacional, por ejemplo, el artículo 96. Por lo tanto, puede ser utilizado en la argumentación, y de hecho lo ha hecho ya en alguna ocasión el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, alguna observación general para explicar, para aplicar un tratado internacional. Igual que en mi comité hay 9 comités para los 9 grandes tratados de derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de la mujer, el de los derechos de las personas con discapacidad, y todos hacen observaciones generales también, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál era la finalidad, el objetivo de la observación general 14? Ahí en el párrafo 11 de esa observación general que tenéis en internet, ponéis observación general, interés superior del niño, Comité de Derechos del Niño, y ¡pum!, sale lo primero, ¿no? O sea que no está en el sitio web del comité, pero está también publicado en miles de sitios. La idea es, primero, el interés superior del niño, dice, lo escribimos en inglés, y esto hay que tener en cuenta que el texto español es una traducción. Entonces dice que es un concepto dinámico, que es la traducción que le han hecho al concepto jurídico indeterminado, porque que para nosotros es un elemento bien conocido, un concepto jurídico indeterminado, pero en inglés no existe el concepto de concepto jurídico indeterminado, entonces es un dynamic concept. Entonces, concepto dinámico quiere decir concepto jurídico indeterminado, que abarca además temas en constante evolución, porque la propia investigación va abriéndote nuevos campos y por lo tanto cambiando la situación. Y la observación general lo que pretende no es decir cuál es el interés superior del niño, porque eso no se puede decir. Lo que pretende es decir, ayudar a los estados a evaluar y determinar el interés superior del niño en los diversos casos en los cuales se puede presentar. Como bien decía Soledad hace un momento, el interés superior de Juan es diferente al interés superior de Pedro, el interés superior de Marta, porque cada uno tiene el suyo. Yo siempre me gusta explicar que cuando el lema, cuando a mí me encarga el comité que me responsabilice de preparar los drafts, los borradores para discutir, puse en la pizarra que yo tengo en mi despacho de estas Vileda, en la parte de arriba, el lema que me habían dicho mis colegas. Mis colegas me dicen, mira Jorge, entonces la conclusión: si yo tengo que determinar el interés superior de 5 niños, debo de llegar a 5 soluciones diferentes, porque no hay 2 niños iguales. Uno de los niños
vivirá una situación de familia estructurada, de clase media, el otro en una familia desestructurada o no tendrá familia, uno tendrá una discapacidad y el otro no tendrá discapacidad, uno tendrá una identidad de género y otro tendrá otra identidad de género, y por lo tanto, ante esas realidades diferentes, el interés superior deberá de ser, el interés de ese niño deberá de ser diferente de los 5 niños. Pero, si 5 adultos, parte de abajo de la frase, si 5 adultos tienen que determinar individualmente el interés superior de un niño para una determinada decisión, los 5 individualmente deberían de llegar a la misma conclusión. Es decir, no es lo que para cada uno de ellos es mejor, sino es lo que es mejor para el niño objetivamente. Por lo tanto, es un concepto jurídico indeterminado, pero no es un concepto jurídico discrecional, sino que debe de estar basado en parámetros. El objetivo del concepto del interés superior del niño, del concepto del interés superior del niño, no es otro que el respeto del conjunto de los derechos del niño. ¿Cuál es el interés del niño? Que se respeten todos sus derechos. Y además no hay un derecho que sea superior a otro. Todos los derechos son iguales. Y por lo tanto el niño debe haber igualmente respetado su derecho al juego, que su derecho a la educación, que su derecho a la salud, que su derecho a la identidad, que su derecho a la libertad de expresión. Todos son unos. Entonces, lo que busca el interés superior es que se respeten todos los derechos del niño y a la vez el desarrollo holístico del niño, puesto que estamos hablando de un sujeto de derecho en evolución. El niño es un sujeto en evolución y debe tener un desarrollo holístico, que es el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño, ¿no? Entonces, eso es, que permitir ese desarrollo y que se respeten sus derechos sería el interés superior de cada uno de los niños. Y aquí viene ya el inicio de los cambios y las revoluciones. El interés superior del niño no es, como se ha dicho siempre, solo, que también, un principio. Todo el mundo dice, el principio del interés superior del niño. Y aquí es donde empezábamos con el lío. Pero claro, esto del principio, yo reconozco, catedrático de la Facultad de Derecho, que nunca lo he tenido muy claro. Para mí el principio es una cosa que a veces el juez se saca de la manga y dice, no, el principio no sé qué, y ese principio no existía antes de que usted lo dijera, ¿no? ¿De dónde salen los principios? ¿No? Siempre es una cosa, es como de las naturalezas jurídicas, ¿no? Pues la naturaleza jurídica del interés superior del niño es la de un principio, sí. Entonces, ¿un principio qué es? Pues un principio es una esencia normativa, es algo que yo debo de traspasarlo en el ordenamiento jurídico. Nuestro Código Civil, ¿cómo define a los principios? Que traspasan el ordenamiento jurídico, algo así dice, ¿no? El artículo 1 del Código, del Código Civil, ¿no? Está la ley, la costumbre y los principios informadores del ordenamiento, ¿no? Informan, ¿y esto de informar qué es? ¿No? Entonces, como si hubiese una oficina de información del derecho, y ahí están los principios. Entonces, eso lo hacía más abstracto el tema del principio. Lo primero que afirma la observación general es que, en primer lugar, el interés superior del niño es un derecho. Y el título de la observación es derecho, el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Un derecho que dice la observación general debe de ser directamente invocable ante los tribunales. Es decir, que el niño debe de poder invocar, o sus representantes, su derecho a que el interés superior sea una consideración primordial. Y como derecho fundamental del niño, su violación debe hacer nulo cualquier acto jurídico que no lo haya respetado. Y en ese sentido, y además debe ser recurrible la decisión en la cual se haya violado el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Por lo tanto, este es un elemento fundamental y además lo quisimos poner en el título de la observación general. El interés superior no solo es un derecho, también es un principio que para interpretar cualquier derecho debe de ser tenido en cuenta. Y además es una regla de procedimiento
que como ahora enseguida voy a explicar, significa que debe haber unas garantías, establece unas garantías procesales en cualquier decisión que deben de ser seguidas para que se haya respetado el interés superior del niño. Entonces, el concepto de interés superior del niño implica también normas sobre el procedimiento que debe de seguirse para evaluar y determinar y que debe de demostrarse. Bien, traduzcámoslo por partes. Además, el interés superior del niño, la obligación que tiene el Estado, no olvidemos que la Convención habla de obligaciones del Estado, la obligación del Estado en relación con el interés superior del niño es triple. En primer lugar, el Estado tiene que garantizar que en todas las decisiones adoptadas por cualquier tipo de autoridad, de organismo público, incluidos los tribunales, el interés superior del niño haya sido tomado en consideración. En segundo lugar, tiene que garantizar que cualquiera de esas decisiones demuestre que ha sido tomado en consideración. No solamente que haya, no, el interés superior del niño me lleva a tomar esta decisión. ¿Por qué? ¿Cómo lo ha hecho usted? Y el Estado está obligado a garantizar que quede, el segundo apartado, que todas las decisiones judiciales y administrativas, políticas y legislativas dejen patente que el interés superior del niño ha sido una consideración primordial, que lo justifique. Y en tercer lugar, el Estado está obligado también a garantizar que esto también lo hagan los entes privados, porque debe de garantizar también que cualquier particular o cualquier empresa o cualquier ente privado respete también los derechos del niño, y este es un derecho del niño. Por lo tanto, debe de actuar así. Qué mal va. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos mal, ¿no? Voy a intentar ir más rápido. Antes de entrar un poco más en cómo evaluar y determinar, para comprender lo que nos dice el artículo 3.1 de la Convención, que nos ayuda a ver algunos de los elementos. En primer lugar, dice en toda medida. Cuando dice en toda medida, ¿qué es una medida? ¿Una medida es una decisión? No necesariamente. Sí, una decisión es una medida. ¿Una ley es una medida? Sí. ¿Un decreto es una medida? ¿Una medida de ajuste presupuestario es una medida? Sí. Que el niño la matrícula en un colegio es una medida, sí. ¿Qué es una medida? En todo tipo de acto, conducta, propuesta, servicio, procedimiento, cualquier tipo de iniciativa, a eso estamos haciendo referencia. No solamente estamos haciendo referencia a las decisiones judiciales, sino en toda medida. En segundo lugar, concerniente a. ¿Concerniente a es lo mismo que sea el destinatario? No. ¿Que entren en prisión los padres de un niño concierne al niño? ¿Que se separen los padres concierne al niño? Que hay muchas cosas que conciernen al niño, pero que no es el niño el destinatario. Pero en toda medida que concierne a un niño, el interés superior debe ser una consideración primordial. Por lo tanto, le estamos diciendo, puede ser que sea directamente, porque es el destinatario de la decisión, de la medida, de la ley, del decreto, o puede ser porque le afecta, porque le concierne indirectamente. Pero claro, al final al niño le concierne todo, porque todo termina influyendo. Entonces el comité dice, cuidado, tampoco se trata. Pero aquí va a aparecer un elemento importante que no es para este congreso, pero que en otros foros sí que tengo que explicar. Es necesario hacer una evaluación de impacto en los niños, por ejemplo, de una medida de infraestructuras. ¿Construir una carretera concierne a los niños? Pues a lo mejor sí, porque es lo que le permite ir al colegio, o no le permite ir al colegio. El hacerla por un lado o por otro, y por lo tanto habrá que hacer igual que hacemos una evaluación ambiental, habrá que hacer una evaluación, y hacemos una evaluación de impacto de género, que obliga a la ley de violencia de género. Sin embargo, no es obligatoria la evaluación de impacto en infancia, y es necesaria la evaluación de impacto en infancia porque puede concernir a los niños. Entonces las autoridades no pueden permitirse el lujo de no saberlo, ¿no? Entonces hay que realizarlo. Los niños, no dice a cada niño, puede ser individualmente, puede ser
a todos los niños, o puede ser a un grupo de niños, una ley, es una medida que concierne a los niños, que puede concernir a los niños y debe tener en cuenta el interés superior del niño y debe justificarlo, etc. Las instituciones públicas, privadas, legislativas, judiciales, administrativas, todos, o sea, que la canote cualquiera, porque el único que no aparece son los padres en el artículo 3.1, pero en el artículo 18 sí que dice que todo lo que hagan los padres tiene que ser el interés superior del niño, con lo cual todo el mundo debe actuar. Una consideración primordial a la que se tenderá es, una consideración no es la consideración, es una. Entonces, eso no quiere decir que no hay que hacer siempre lo que es el interés superior del niño, puede colisionar el interés superior del niño con el interés público. Hemos hablado de meter en prisión a los padres. Entonces, si colisiona el interés superior del niño con el interés público, ¿qué hay que hacer? ¿Nos cargamos el interés público? No, pues habrá que intentar, en primer lugar, compaginarlos, ver en qué medida se pueden compatibilizar y si no, pues habrá que jerarquizar en función de criterios en la colisión de intereses, ¿no? Eso sí, en el marco de la colisión de intereses no es una consideración cualquiera, es una consideración primordial y por lo tanto hay que tenerla en cuenta como consideración primordial y si colisiona con los intereses de los padres no es una consideración primordial, el primordial es el de los niños. Entonces hay otros intereses importantes y derechos importantes que pueden colisionar con los derechos de los niños y en ese caso hay que ir ponderando para ver en qué medida se pueden compatibilizar, pero si no hay que tener en cuenta que esta es una consideración primordial. Y el interés superior del niño. ¿Qué es esto del interés? ¿Cómo llegamos a saber? Pues lo que dice el comité en la observación general es que estamos ante un proceso que tiene dos fases. La evaluación del interés superior del niño y la determinación del interés superior del niño. La evaluación es la valoración y sopesar los diversos elementos necesarios para tomar la decisión, todas las circunstancias que tiene el niño, hay que determinar cuáles son los elementos más pertinentes a la luz de las circunstancias concretas e irlos sopesando y siguiendo un procedimiento, llegar finalmente a la determinación, que es un proceso estructurado y con garantías que nos lleva a una decisión final sobre cómo hacerlo. Como vamos mal de tiempo, esta me la puedo saltar. El comité, para ayudar a los estados, después de explicarles todo lo que acabo de decir yo ahora, dice, bueno, les voy a ayudar, les voy a dar los criterios que en todo caso hay que tener en cuenta, con independencia de que puedan ser tenidos en cuenta también otros, siempre y cuando la ley los marque, y incluso se les recomienda a los estados que para legislaciones específicas, como la adopción, como los temas de familia, como los temas penales, marquen en la legislación otras cosas que deberán de ser consideradas. Pero, en todo caso, elementos a tener en cuenta. En primer lugar, la opinión del niño. El niño es un sujeto de derecho y para evaluar o determinar su interés superior hay que conocer la opinión del niño. En segundo lugar, la identidad del niño. Que sea niño o que sea niña, su identidad étnica, su identidad religiosa, su identidad de género, todo lo que marca su identidad y que debe ser tenido en cuenta a la hora de evaluar y determinar. En tercer lugar, la necesidad de preservar el entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones del niño, no solamente las relaciones familiares, sino sus relaciones con sus amigos, en su entorno, en su comunidad, etc. En cuarto lugar, el cuidado, protección y seguridad del niño. En quinto lugar, la situación de vulnerabilidad, si es un niño con discapacidad, si es un niño migrante no acompañado, si pertenece a una minoría étnica, esas situaciones que le producen vulnerabilidad. A continuación, el derecho del niño a la salud y el derecho del niño a la educación. Eso no quiere decir que estos sean por orden jerárquico. Fijaros que están puestos por letras, A, B, C, D, E, y no por números, precisamente para decir todo hay que verlo conjuntamente, ¿no? Es decir, no hay cosas que estén unas por encima de otras. Entonces, hay que ir hacia la búsqueda de equilibrios en los elementos de la evaluación. Hay que tener en cuenta que el propósito de la evaluación y la determinación del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos junto al desarrollo holístico. Por lo tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Para la evaluación y determinación, en el marco como regla de procedimiento,
haya una serie de garantías en esa evaluación y determinación. Y entonces el comité invita a todas las personas que se encuentren en la situación de tener que evaluar y determinar a que presten atención especial a las salvaguardas siguientes, que tampoco tienen que ser las exclusivas, un Estado puede poner más, pero como mínimo las siguientes. Primero, el derecho del niño a expresar su opinión, que es un derecho, el niño puede renunciar a su derecho a expresar su opinión, pero garantizar que el niño haya podido expresar su opinión. En segundo lugar, la determinación de los hechos, el que haya elementos objetivos que permitan la determinación objetiva de los hechos, de un modo que permita saber cuáles son. En tercer lugar, la percepción del tiempo. Para un niño, el tiempo no pasa igual que para un adulto. Para un adulto, un año no es nada. Y cuando somos más mayores, hasta 5 años, si los quitamos de nuestra vida, tampoco pasa nada. Para un niño, un año es toda la vida. No puede esperarse una decisión un año. El niño necesita rapidez en la adopción de la decisión, porque estamos en un sujeto en proceso de evolución y lo que se le quita durante un año no lo va a poder recuperar. Entonces, las decisiones no se pueden esperar, se necesita una mayor agilidad en el procedimiento. Junto a eso, se necesita también, y ahora esto hay que compensarlo, estabilidad en las decisiones adoptadas. Al niño no le podemos estar cambiando la situación continuamente, por lo tanto, porque está en proceso de desarrollo. Entonces, el tiempo juega en dos ámbitos. Uno, hay que adoptar las decisiones rápidas. Dos, hay que tener en cuenta que no hay que estarla cambiando continuamente, sino que hay que darle estabilidad. Por lo tanto, este es un equilibrio en el cual hay que prestar una especial atención. Pero en cualquier caso, no se puede ir igual. No es igual un divorcio con niño que sin niño. No puede seguir el mismo procedimiento en el ámbito de lentitud. En los juzgados, yo siempre digo, debe haber un cuño que ponga caso con niño. Entonces, puesto sobre el expediente caso con niño, eso tiene que hacer que el expediente lleve un ritmo diferente al que no tiene el cuño de caso con niño, ¿no? Los profesionales cualificados, y que esto tiene mucho que ver con lo que señala Semip, ya voy terminando, pues la necesidad de que intervengan psicólogos. Los jueces no están obligados a saber hablar con un niño. Hablar con un niño no es fácil. Y como no es fácil, lo que necesita es alguien que sepa hablar con el niño, que transmita, que ponga en un lenguaje comprensible para el niño lo que el juez quiere preguntarle. Si además el juez lo sabe hacer, pues perfecto, pero no podemos exigirle a todos los jueces que tengan cursos de psicología infantil. Entonces, para eso están los especialistas, los profesionales cualificados, las personas que deben de existir cualificadas en todo foro en el que un niño vaya a ser evaluado determinado su interés superior. La necesidad de una representación letrada. No puede ser que el niño sea el único no defendido. Entonces, tenemos un proceso de divorcio, el padre viene con su abogado, la madre viene con su abogado, yo no traigo abogado. ¿Y quién no es un elemento de la decisión? ¿Es que las decisiones no le van a afectar? ¿Quién representa el interés? No, los demás defienden el interés. No hay colisión de intereses. Un padre tiene colisión de intereses con el hijo, como lo tiene con la que va a ser su ex mujer. Y la madre le ocurre lo mismo. Por lo tanto, alguien tiene que estar ahí. En España el Ministerio Fiscal le corresponde. Bueno, pues el Ministerio Fiscal tendrá que actuar efectivamente como verdadero defensor en la búsqueda, etc. La motivación jurídica, es decir, todo cómo se ha evaluado y determinado tiene que estar explicado en la motivación, porque el niño o su representante va a tener derecho a pedir la revisión por no haber sido respetado su derecho, y si no le explican qué elementos han tenido en cuenta, cómo se han ponderado, qué criterios han seguido en esa ponderación, no podrá recurrir. No, es que esto ha sido en interés superior. ¿Cómo que ha sido en interés superior? ¿Por qué? Entonces, se necesita la motivación del acto para poder ser recurrido. Por eso, el derecho
derecho incluye una regla de procedimiento con garantías, ¿no? Y los mecanismos para examinar o revisar las decisiones. Como sabéis, a fecha de hoy, el interés superior del niño está incorporado en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. A fecha de hoy, ese artículo dice lo que está ahí en la diapositiva: la aplicación de la presente ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Y entonces uno dice, muy bien, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces esto es el problema que hemos tenido en España, que con este artículo pues se podía hacer una cosa y la contraria, porque el interés lo teníamos poco determinado. Como sabéis, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor se encuentra en estos momentos en proceso de reforma, un anteproyecto de ley cuyo origen está en la legislatura anterior, fue hecha por el gobierno socialista, pero luego el Partido Popular ha retomado, puesto que su real origen fue una subcomisión parlamentaria que empezó con el tema de adopción y terminó hablando de toda la infancia, y que hubo consenso en su adopción. Pues ha terminado de elaborar un anteproyecto de ley que ha pasado ya todas las consultas. La última consulta que le quedaba, después de haber sido con el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, la última del Consejo de Estado, que emitió su dictamen, si no estoy equivocado, hace 10 días aproximadamente, y por lo tanto ya debe de ir al Parlamento. Ahora, con el cambio de la ministra, pues no sabemos muy bien si, puesto que esto dependía de la ministra de Sanidad, Seguridad Social, Bienestar, Infancia y todas esas cosas que tiene este ministerio, y esperemos que no se vaya atrás, porque esta es una ley necesaria. Bien, una de las modificaciones, la modificación de la ley orgánica se realiza a través de 2 anteproyectos de ley, no solo de uno. Un anteproyecto de ley orgánica y un anteproyecto de ley ordinaria, porque en la medida en que afecta a derechos fundamentales tiene que estar en ley orgánica, y en la medida en que no afecta en ley ordinaria. Por eso hay 2 proyectos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el artículo 2, la modificación del artículo 2 está en ley orgánica. ¿Por qué está en ley orgánica? Porque estamos hablando de un derecho. Y este es un elemento esencial, un derecho fundamental, y esto es un cambio en la legislación española. No estaba claro. De hecho, en el primer borrador, la modificación del artículo 2 iba en el anteproyecto de ley ordinaria, y en el marco del proceso de elaboración ha pasado del de ley ordinaria al de ley orgánica. ¿Qué nos dice el nuevo artículo 2? Con una diapositiva antes tenía bastante, y como digo yo, ahora necesito 4 diapositivas para el texto. Esto quiere decir que se desarrolla algo. El artículo 2, ya empezamos otra vez. A ver. Dice el nuevo artículo, y empieza diciendo: todo menor tiene derecho a que su interés superior sea una consideración primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan. Este es un primer elemento. Nos está diciendo, todo menor tiene derecho. Estamos hablando de un derecho del niño. Por ello, como principio básico en la aplicación, junto a ser un derecho, es un principio básico que informa todo el ordenamiento jurídico de la presente ley y demás normas que la afecten, así como en todas las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones públicas o privadas, los tribunales o órganos legislativos, primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Se reproduce el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, pero señalando primero la naturaleza jurídica, que es el hecho de ser un derecho junto a ser un principio. A continuación dice: efectos de interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica aplicable, que es lo que dice la observación general. Explicamos unos criterios generales que se aplicarán en todo caso, pero luego en una legislación específica sobre adopción, sobre derecho de familia, sobre migración, sobre lo que sea, puede haber otros criterios específicos propios de esa situación que habrán de ser también tenidos en cuenta para evaluar y determinar el interés superior. En todo caso, los criterios generales que marca el nuevo artículo son los siguientes. En primer lugar, también viene con letras, la protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas, educativas, como emocionales y afectivas. Por lo tanto, el marco de la protección del niño.
letra B, la conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares siempre que sea posible y positivo para el menor. Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencias de retornos, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre la necesidad del menor sobre los derechos de la familia. Por lo tanto, la necesidad de mantenimiento de las relaciones familiares, pero teniendo en cuenta que es el interés del niño, son los derechos del niño los que tienen que primar, puesto que estamos hablando de decisiones relativas al niño en relación con los derechos de los posibles derechos de los demás miembros de la familia. La preservación de la identidad del niño, su identidad cultural, religiosa, sexualidad, idioma, así como la no discriminación por cualquier otra condición, garantizando el desarrollo armonioso del niño. Por lo tanto, estamos en la identidad. La toma en consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal en el proceso de determinación de su interés superior. Es decir, el derecho a ser escuchado. Si os dais cuenta, hay que decirlo, el anteproyecto se elabora a la vez que se está elaborando la observación general, pero como había un español allí, pues entonces le pasó el borrador y esto es el nuevo artículo es el esquema de la observación general. Entonces, en ese sentido, el legislador español está teniendo en cuenta lo que se hace en el ámbito internacional. Entonces, tenemos una serie de criterios generales. Y a continuación nos dice, ¿qué nos dice a continuación? Ya no nos dice nada a continuación esto. Ahora ya no consigo que vaya nada. Antes hacía así y luego hacía así. Ahora qué he hecho. Aquí. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales. Es decir, hemos tenido criterios, pero hay que ponderar. Entonces, la edad y nivel de madurez del niño. Porque, claro, no es lo mismo aplicar esos criterios a un niño de 3 años que aplicar esos criterios, porque aparece un problema de equilibrio siempre entre la protección y el empoderamiento del niño, ¿no? Entonces, al niño hay que protegerlo porque siempre se encuentra en una situación de vulnerabilidad, pero manifiestamente su situación de vulnerabilidad a los 3 años es mayor que a los 16 años, y sin embargo el empoderamiento en el conjunto de sus derechos, que a los 16 años debe ser algo que esté primando, a los 2 o 3 años es difícil, ¿no? Por lo tanto, en ese equilibrio hay que tener en cuenta la edad y nivel de madurez, su situación de especial vulnerabilidad provocada por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, la atención a la vulnerabilidad, el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo y por lo tanto la necesidad de agilidad en el procedimiento, la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten, lo que señalábamos antes, por un lado hay que ser muy rápido, por otro lado hay que buscar la estabilidad y finalmente aquellos otros elementos de ponderación que en el supuesto concreto sean considerados pertinentes y respeten sus derechos. Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el mejor interés del menor no restrinja o limite más de los derechos que ampare. Por lo tanto, si le voy a limitar algún tipo de derechos por la búsqueda de la protección, etcétera, debo de tener equilibrio porque debo también empoderarle sus derechos. No puedo justificar, todos los derechos son exactamente iguales, no puedo justificar limitarle derechos en función de otros del respeto de otros derechos. Entonces, debo de buscar el equilibrio en todo ello. Y junto a eso, no puedo. Ahora, en caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor, deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a ese interés, respeten también los otros intereses legítimos. Por lo tanto, las colisiones de intereses, cómo solucionarlo, y en caso de no ser posible, deberá primar el interés superior del niño. Por lo tanto, porque es primordial. Pero eso no quiere decir que tenga que ser la única consideración. Y ahora creo que sí que y aquí ya hemos terminado. Esta es la reforma legislativa que yo espero que no se detenga. Tiene grandes amenazas. Hay 2 enormes amenazas. La primera es que han cambiado a la ministra y todavía no sabemos, me parece, ni siquiera quién es el nuevo ministro o ministra, con lo cual
esperemos que, que siga impulsando esto. La segunda amenaza que corre sobre el anteproyecto, sobre el proyecto ya de ley, pues creo que el Gobierno creo que lo aprueba hoy, que es con ocasión de haber retirado la ley relativa al aborto, quieren introducir, este anteproyecto de ley modifica 22 leyes. Entre ellos el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de, ¿cómo se llamará? La de Procedimiento Criminal, es la antigua LEC. Ley de Enjuiciamiento, no, eso era antes, ahora no se llama ya Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿no? Ahora se llama Ley de Procedimiento Penal, o yo qué sé, bueno, da lo mismo. Pero modifica la ley, 22 leyes quedan modificadas a través de estos dos anteproyectos, pero quieren introducir el tema de la edad de los 16 años en el aborto, que no... y esto supongo que provocará que un debate parlamentario que puede paralizar un proyecto que es necesario, porque el anteproyecto, o el ya casi proyecto de ley, introduce muchos elementos, no solo del interés superior, sino que son muy importantes, como por ejemplo la regulación jurídica de los centros de los niños con trastornos de conducta, que a fecha de hoy son no regulados jurídicamente, los niños se ven privados de todos sus derechos, se les elimina la correspondencia, se les interviene, se les priva de libertad y el Ministerio Fiscal no los visita porque no está previsto, ni existe nada, ni hay autorización judicial para ingresarlos allí, solo una autorización médica, y todo eso está afectando a los derechos. U otras muchas situaciones, modifica la ley de violencia de género para que el niño sea considerado víctima también en el marco de la violencia de género y por lo tanto tenga tratamiento de víctima y eso le dé las garantías que a fecha de hoy no tiene. Es decir, hay muchas cosas en ese anteproyecto que son necesarias y urgentes y esperemos que no se paralicen y que se puedan sacar adelante. Y ahora sí que nada más y muchas gracias por su atención.